Muy buenas, inversores autodidactas, ¿qué tal? Aquí posiblemente vamos a estar como 2 o 3 horas hablando de Zoetis, así que posiblemente te vamos a aburrir. Este vídeo posiblemente no te interesa. Así que vamos a ello. Quiero empezar viendo, porque me parece fundamental, la diferencia entre un fármaco químico y un fármaco biológico, ¿vale? Los químicos son moléculas pequeñas, simples. Los fármacos biológicos son como estructuras mucho más grandes, son moléculas quizás mucho más complejas, producidas por células vivas. Que me perdonen los expertos, porque yo no soy para nada un experto en el tema, lo que me he formado y lo que me he leído, pero me ha parecido fundamental, me parece algo clave en la tesis, en el análisis. El fármaco químico se produce como una combinación de ingredientes, como digamos seguir una receta o seguir una fórmula. Si sigues los pasos que te indica la receta, pues vas a tener el mismo resultado, vas a tener como una copia exacta. Sin embargo, en un fármaco biológico como Librela o Cytopoint, se producen dentro de organismos vivos. Bien puede ser células modificadas genéticamente, bien puede ser bacterias, bien puede ser levadura. Entonces, al depender de seres vivos, el proceso es muy sensible y nunca salen dos lotes o dos copias totalmente idénticas. En el caso de los genéricos en fármacos biológicos, hablamos por eso de biosimilares, porque son similares pero no iguales, ¿no? Por otro lado, algo también muy importante es el coste o las barreras de entrada que hay en los fármacos químicos. Los fármacos químicos son baratos de fabricar, se pueden fabricar a gran escala y cuando caduca una patente, pues cualquier laboratorio lo puede replicar fácilmente a un bajo coste, hundiendo los precios del fármaco original. Sin embargo, en el caso del biológico se requieren plantas de fabricación bastante costosas, muy complejas, con una alta tecnología, CAPEX en bioreactores, y copiar un biológico no es tarea tan fácil. Es bastante caro. Esto no te permite bajar los precios de forma tan agresiva como lo haces con los genéricos químicos de toda la vida. Sin embargo, el alto coste que tienen estas fábricas conlleva un problema. Si la carga de estas fábricas no es alta, el coste de producción, hay unos determinados costes fijos, independientemente de que la producción sea al 50 o al 90 o al 100%. Con lo cual, si no hay una determinada carga, una alta carga de producción, los costes se disparan. Y esto es lo que de alguna forma también puede estar pasando en Zoetis y que comentaremos un poco más adelante. Otro elemento de diferencial en el caso de los fármacos químicos, que pues suelen ser pastillas que se toman por vía oral, se absorben normalmente por el estómago y viajan por la sangre hasta atacar concretamente el problema vía sangre, ¿no? Vía flujo sanguíneo. De forma que paralelamente a atacar el problema, a veces también afectan a otros órganos y tienen efectos secundarios. En el caso del biológico, se suele administrar mediante inyección. Los biológicos, si pasaran a través del estómago, los destruiría y al ir vía intravenosa, actúan directamente sobre el foco del problema. Tienen una precisión muy alta y generan normalmente menos efectos secundarios. Con lo cual tenemos una ventaja o otra ventaja más adicional sobre los fármacos químicos. Van directos, por ejemplo, a la proteína o al receptor específico, por ejemplo, bloqueando la señal de dolor o el picor o el factor determinante que queramos anular, ¿no?
por lo que suelen ser mucho más eficaces, mucho más seguros, porque no tienen efectos secundarios. Los biológicos se descomponen como, digamos, de forma natural, como una proteína en el cuerpo, y esto también reduce los efectos secundarios que provocan sobre el organismo. Otro factor también muy importante es que consiguen controlar con éxito enfermedades que no respondían antes a los tratamientos tradicionales. También tienen un efecto mucho más prolongado que los fármacos químicos, y a diferencia, por ejemplo, de que un fármaco químico requiere una periodicidad mucho más corta, diaria o cada 2 o 3 días, sin embargo el biológico tiene frecuencias mucho más dilatadas en el tiempo, de forma que a lo mejor con una inyección mensual o incluso cada 2 meses pues podemos detenerlo, ¿no? Otro de los efectos beneficiosos de los fármacos biológicos es que consiguen controlar con éxito enfermedades que antes pues, no respondían a los tratamientos tradicionales. Por otro lado, tienen un efecto mucho más prolongado que las pastillas químicas, por ejemplo, que suelen requerir dosis diarias o cada cortos periodos de tiempo. Y en este caso, pues esto se convierte en una pesadilla para el dueño del animal. Sin embargo, los biológicos pues se pueden pueden tener administraciones con periodicidades mucho más dilatadas en el tiempo, como una inyección mensual, por ejemplo, lo cual es mucho más cómodo. Bueno, luego seguimos hablando de esto, pero quería un poco explicar este concepto en la diferencia entre un fármaco químico y uno biológico, porque Zoetis viene desde el año 16-17 apostando muy fuerte, 16-17, te estoy hablando de hace 10 años, por los biológicos, y creo que es un factor clave en la tesis, y quizás se pasa por alto, o al menos yo no escucho mucho hablar de este factor dentro de la tesis. Bueno, aquí tenéis un poco los datos de la empresa. Sin duda no me voy a repetir en lo que ya todos sabemos de la empresa, los márgenes brutos que tiene, los márgenes operativos, los márgenes netos. Quiero centrarme quizás en factores diferenciales o en cosas que no se hablan comúnmente cuando hablamos de la tesis de Zoetis. Antes de continuar, me gustaría que dieras like al vídeo si te gusta, y si no, pues darle al pulgar hacia abajo, pero que reaccione. Al final, yo personalmente hago esto por hobby, porque me divierte, me gusta, porque me apasionan los mercados. Tener feedback del lado allá de la pantalla reconforta bastante. Al final es mucho tiempo el que dedicas a preparar todo esto. El hecho de compartirlo también lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo y esfuerzo. Entonces se agradece el feedback para animarte a seguir compartiendo contenido. Todos sabéis que Zoetis es la mayor empresa de salud animal. Yo creo que sus productos se van a seguir vendiendo posiblemente dentro de 10 o 15 años. Zoetis fabrica mayormente en fábricas propias, tiene como unos 27 centros de producción repartidos por todo el mundo, y también se apoya en terceros mediante acuerdos, aproximadamente unas 90 organizaciones con las que tiene acuerdos de fabricación, los llamados CMOs, y sobre todo estos acuerdos le permiten, digamos, mayor flexibilidad a la hora de fabricar y atender la demanda. Por otro lado, Zoetis tiene distribución directa a los veterinarios, digamos que posee una fuerza de ventas directa, la más grande de la industria de salud animal, más de 3.900 representantes comerciales, y este factor también es muy importante en la tesis, porque esta fuerza comercial permite una relación muy cercana con los veterinarios, que al final son los que hacen o los que venden directamente al público
el producto, ¿no? Entonces esta relación de confianza es realmente importante. No en todos sitios tiene venta directa, también trabaja con distribuidores y con mayoristas, por ejemplo en Estados Unidos, donde se canaliza el producto a través de distribuidores locales, y también especialmente en mercados internacionales donde no cuenta con una fuerza de ventas que a pesar de perder un poco de margen le compensa, a lo mejor si el volumen de negocio no es tan grande, perder un poco de margen a cambio de no tener que invertir en esa fuerza de ventas, ¿no? Bien, aquí podéis ver cómo el crecimiento compuesto de los ingresos en los últimos 9 años ha sido en torno al 7%, igual 7,62 en los últimos 9 años y 7,24 en los últimos 5. El número de acciones se ha reducido mediante recompras a un ritmo de 1,28% anual durante 9 años, 1,50 en los últimos 5 años. El precio, sin embargo, ha tenido un pobre retorno de 4,27 en los últimos 7 años, al precio que está ahora, unos 78 aproximadamente, 78 dólares. Y sin embargo el dividendo por acción sí que ha crecido en los últimos 9 años al ritmo de un 20,26 CAGR anual compuesto. A pesar del crecimiento de los revenues al ritmo del 7,62, podemos ver cómo los EPS han crecido de forma mucho más rápida, al ritmo de un 15,49 en los últimos 9 años. Prácticamente han crecido al doble que los revenues. Si vemos la previsión de los analistas, ¿vale? No porque pensemos que los analistas tienen la bola de cristal ni nos fiemos de los analistas para evaluar, pero me gusta ver un poco la estimación que hay y el número de analistas que sigue la empresa y ver si la previsión que tienen los analistas pues de alguna forma tiene sentido con la información del sector que manejamos, ¿no? Hay como unos 18 analistas siguiendo la empresa y nos dan una previsión para el año 26, 18 para el 27 y ya para el año 28, ¿sí? Ya solamente tenemos 14, pero bueno, es un número de analistas considerable. Ya a partir del año 29 solamente tenemos 4. Es normal porque sabéis que el mercado va muy a corto plazo y a más de 3 o 4 años la verdad que hay muy pocos analistas que estén interesados en una empresa. Eso es una ventaja para los pequeños inversores o la gente que vamos a muy largo plazo. Para el año 30 simplemente hay 3, ¿no? 3 inversores. Para mí normalmente estos inversores que van a mucho más largo plazo, normalmente conocen mucho mejor la empresa y sus datos tienen mucha más validez. Pero sí que me gusta que haya muchos analistas, digamos, siguiendo la empresa, porque de alguna forma así el margen de error, al haber más distribución, se minimiza, ¿no? Aquí nos dan como un crecimiento de un 4,5 para los revenues. Sin embargo, para los EPS, los normalizados, nos dan un crecimiento de 8,1, prácticamente del doble. Sabéis que el sector se prevé que crezca en torno al 5 o 6%, con lo cual este crecimiento más o menos me cuadra. Luego hablaremos un poco más de ello. Todas estas marcas rojas, digamos que son algunas crisis que tenemos desde el año 2016, sin embargo las ventas, los márgenes brutos, el EBIT, el EBITDA, los beneficios, todo veis que va hacia arriba. O sea, es una empresa resiliente donde prácticamente pues ninguna crisis le ha afectado y ha hecho que solamente en el 2015 y porque hubo una reestructuración que luego comentaremos. Sí que ya aprovechando que estamos aquí podemos ver cómo hay un efecto del apalancamiento, sobre todo
en los gastos de investigación y desarrollo, ¿vale?, que es esta línea, vemos cómo va reduciendo el porcentaje sobre el margen bruto a medida que cogemos escala, que adquirimos mucha más escala. La empresa pues consigue reducir la proporción de investigación y desarrollo. Y esto es muy importante porque prácticamente Zoetis dobla a su competencia. Esto quiere decir que sus ingresos prácticamente son el doble que los de Merck o Elanco o IDEX, que son un poco las tres empresas un poco que compiten en el mercado. Y si más o menos yo invierto el mismo porcentaje en investigación y desarrollo, con unos ingresos que son el doble, realmente estoy invirtiendo en investigación y desarrollo el doble que mi competencia, y eso evidentemente es un factor fundamental. Sin salirme de unos rangos en torno al 10% del margen bruto, creo que está, lo cual está bastante bien, pues me permite realmente tener una ventaja competitiva sobre mi competencia, y es que prácticamente estoy doblando la cantidad de dinero que destino a investigación y desarrollo. Y otra parte donde veo el apalancamiento es en los costes generales y administrativos, donde evidentemente a medida que yo escalo y adquiero mayor tamaño, estos costes se van a, digamos, a distribuir, ¿no?, en porcentaje van a disminuir. Históricamente siempre ha sido una empresa con beneficios muy predecibles. Sin embargo, la incertidumbre aparece en este año 26, a finales del 25 y 26, donde hay una erosión de esa predictibilidad, y de pronto el mercado, pues ya desde el año 25 venía castigando a la empresa, pero la castiga de forma contundente, ¿no? Dato importante es la intensidad del capital circulante. Más del 20% de las ventas está atrapada entre inventario, cuentas por cobrar y toda esta cantidad de dinero que tenemos que mantener para digamos, operar el negocio, en lo que es el working capital operativo o necesidades operativas de fondo. Es una cantidad que a medida que la empresa crece, crece paralelamente con los ingresos de la empresa. Acumulación de inventarios, productos muy complejos de producir, con una alta regulación. Entonces la empresa no puede quedarse sin existencia. Usa, digamos, proveedores, o tiene que tener una relación con los proveedores para no correr el riesgo de desabastecimiento, de alguna forma un peaje voluntario, no realmente no es una mala gestión y una desventaja competitiva. Lo que quiere conseguir es que siempre tenga disponibilidad del producto. Muchos de los productos son productos recurrentes, de uso recurrente, y el hecho de que no pueda disponer de él a sus clientes o no pueda satisfacer la demanda provocaría que terminen yéndose a la competencia, con el riesgo de que no vuelvan. Si fijáis en el modelo, es el capital circulante o el working capital operativo. Podéis verlo por aquí, cómo suele ir crecer con las ventas, como un 25% ha aumentado en los últimos años. A mí personalmente no me gusta por encima de un 20%, pero en este negocio yo creo que está justificado. Podéis ver un poco abajo la variación de working capital, como esto, digamos, cada vez que es negativo es dinero que necesitamos meter en el circuito, ¿vale?, para poder seguir manteniendo esa operativa, mantener esos inventarios, mantener esos clientes, y es un dinero que tenemos que tener ahí en circulación y que tenemos que mantener o financiar nosotros. Otro dato importante son los ciclos de CAPEX. Digamos que constantemente Zoetis está innovando para lanzar nuevos productos al mercado, nuevas mejoras que de alguna forma aumenten su base de clientes, ¿no?
sobre todo ahora con productos biológicos que son mucho más costosos de desarrollar. Entonces, aquí en este caso, el CAPEX tiene que analizarse conjuntamente con el I+D, porque quizás no necesito tener un CAPEX de mantenimiento tan alto para mantener esas fábricas, porque no necesito maquinarias que tenga que reponer constantemente, pero sí que tengo que estar constantemente invirtiendo en I+D para sacar nuevos productos, nuevos blockbusters y de alguna forma seguir compitiendo en el mercado con otras empresas que van a ir innovando y sacando también productos. Entonces, parte de ese I+D, digamos, es de alguna forma CAPEX, aunque realmente pasa por la cuenta de pérdidas y ganancias. Quiere decir, contablemente ese dinero se imputa anualmente en la cuenta de pérdida de ganancias y va a gasto. Solamente cuando el gasto de I+D se puede justificar o se puede demostrar que ha generado unas ventas futuras es cuando puedes amortizar o capitalizar ese gasto. Zoetis invierte como un 7%, un 8% de los ingresos anuales, lo invierte en I+D, supera ya los 700 millones de dólares, y esto, digamos, es una ventaja competitiva porque al tener el tamaño, digamos, casi prácticamente el doble que sus competidores, la cantidad de dinero que dedica anualmente a I+D pues es el doble prácticamente que la de sus competidores, con lo cual los resultados, si se gestiona bien, deberían ser también mucho mejores, ¿no? A veces empresas que se ven obligadas a tener una alta inversión en I+D, Warren Buffett decía que tenía un fallo en su ventaja competitiva, o un fallo inherente en su ventaja competitiva, porque esa obligación de tener que invertir continuamente le debilitaba, ¿no? De tener que destinar anualmente grandes cantidades de dinero. Por eso tiene que estar muy regulado. Yo creo que en el caso de Zoetis son cantidades bastante normales y bastante bien controladas. Algo que también tenemos que tener en cuenta en los ciclos de CAPEX son los ciclos de expansión de la capacidad de los biológicos. A diferencia de los fármacos químicos, los medicamentos más recientes de Zoetis, como Librela, o Solensia, o Cytopoint, son anticuerpos monoclonales, son biológicos, y estos requieren laboratorios y plantas de fabricación bastante más especializadas, con costes muchísimo más altos, requieren aprobación de la FDA de estas instalaciones. Entonces, primero Zoetis tiene que invertir en el descubrimiento del nuevo superventas, luego tiene que pasar por un ciclo fuerte de inversión en CAPEX para producir y expandir estas plantas de producción de estos medicamentos tan especiales, y poder abastecer al mercado. Y tras este periodo de CAPEX, de inversión, una vez finalizado este ciclo, se reduce temporalmente, digamos, solamente el CAPEX a lo que son tareas de mantenimiento, con lo cual reducimos el CAPEX y a partir de aquí se genera una expansión del flujo de caja que genera la empresa una vez finalizado este ciclo. Esto se repite continuamente en ciclos de, bueno, podríamos decir, aunque constantemente está circulando esta rueda, círculo de 6-8 años. Actualmente, en este año ya nos encontramos en una fase de moderación de CAPEX, y digamos que nos encontramos en la parte madura del ciclo de inversión, tras haber pasado varios años de CAPEX muy elevados desde que Zoetis empezó a apostar por los biológicos allá por el año 16-17, que estamos hablando. Y esto, claro, creo que se pasa inadvertido y es bastante importante en la tesis. El CAPEX es aproximadamente un 6-7% de ventas
en algún momento como el año 23 ha superado el 8%, pero bajo mi punto de vista, parte de este CAPEX es de crecimiento, no es de mantenimiento. Si cogemos el proxy del CAPEX de mantenimiento como la apreciación y amortización en los flujos de caja, está muy por debajo. Aquí el proxy no es adecuado porque estamos amortizando adquisiciones que se hicieron en el pasado, tanto de empresa o tecnología, de la que hablaremos luego cuál es la estrategia de Zoetis en este aspecto. Estas adquisiciones de estas tecnologías no las tienes que reponer cada X años. Son integraciones que hace Zoetis en su negocio con objeto de no capturar una cuota de mercado, sino integrarlas dentro de la empresa para desarrollarlas y acelerar ese proceso. Yo utilizaría como CAPEX de mantenimiento, que más o menos lo que utiliza la empresa como CAPEX de mantenimiento real, en torno al 2%, ¿vale? Creo que es un dato adecuado, lo que es puro mantenimiento, teniendo en cuenta lo que es el mantenimiento de esas fábricas y de lo que es la infraestructura del negocio para quedarme como estoy. Sí que es cierto que luego hay una parte, como decíamos anteriormente, de investigación y desarrollo que para mí forma parte del CAPEX y eso ya está incluido en la P&L, es decir, que eso se lleva a gasto, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos de en torno a un 2%, estaríamos hablando que el CAPEX de mantenimiento podía estar en torno a los 190 millones, ¿vale? Muy por debajo de los 600 que aparece como CAPEX realmente en los flujos de inversión. Esto prácticamente es como un 4% aproximadamente, 4,5, 4,8 de las ventas. Otro dato importante creo que es la diferencia entre la farma animal y la farma enfocada a los humanos. Creo que desde el punto de vista del negocio, la farma animal es mucho más interesante. ¿Por qué? Pues las patentes y la regulación en fármacos humanos es muy diferente de la del enfoque animal. Los costes de I+D son mucho más altos en el caso de desarrollo de fármacos humanos. Aproximadamente suele estar en torno al 15-25% versus 8-10% en el caso del farma animal. Los ensayos clínicos son menos estrictos en la farma animal que en los humanos, lógicamente. Los tiempos de desarrollo son mucho menores, 10-15 años en la farma de humanos respecto a los 5 o 10 en el caso de farma animal. Todo esto hace que sea mucho más interesante desde el punto de vista del negocio la inversión en una empresa farmacéutica enfocada a la salud animal que en la salud humana. El tema de, por ejemplo, las patentes, la exclusividad de 5 o 10 años dependiendo del país, pero con la posibilidad de hacer extensiones, porque cada vez que se le hace una modificación o una extensión a un producto para una nueva especie o para un nuevo tamaño de animal, tienen la posibilidad de volver a patentarlo y extender esa patente. O el ejemplo, por ejemplo, el efecto genérico, la erosión. En el caso de los fármacos de salud animal, es mucho más lenta que en el caso de los fármacos humanos. Primero por la confianza de los veterinarios. Esa confianza hace que el veterinario sea mucho más reticente a cambiar de producto. Luego por los mayores costes, sobre todo en los biosimilares, ¿no? Que son mucho más costosos
hacer el genérico de un medicamento biológico es mucho más costoso que el de un fármaco químico. También es cierto que hay muchas menos empresas gigantes de gran tamaño dedicadas a genéricos de enfoque animal. Esto también hace que, a diferencia de lo que son los fármacos humanos, pues los genéricos no sean tan extensivos, ¿no? También lo que son las negociaciones directas, ¿no? Hay mucha menos intervención del gobierno que en la salud humana, lógicamente, y los costes de cambio también son mucho menores. Los costes de cambio son mucho menores debido también, por contrapartida, quiero decir, los costes de cambio son menores porque debido a la intervención regulatoria en este sector, pues en comparación con la industria farmacéutica humana, que implica muchos ensayos, múltiples ensayos clínicos y miles de participantes, pues el hecho de cambiar no es tan drástico. Debemos tener en cuenta que no es lo mismo un crecimiento moderado en una empresa barata o en una buena empresa a precio razonable que, por ejemplo, en una empresa que esté muy cara. No es lo mismo un crecimiento alto en una empresa que ya descuenta todo que en una que esté infravalorada. El crecimiento que pueda tener una empresa no tiene ningún valor si esto no lo ponemos en contexto de a cómo lo está valorando hoy el mercado. O cómo los competidores estaban valorados cuando se encontraban en este punto de maduración. O sea, me da igual, por ejemplo, que una empresa vaya a crecer al 10% anual, por decir algo, si el mercado ya la está valorando como si fuera a crecer al 30%. Porque en el momento que haya una decepción, el batacazo va a ser bestial. Las proyecciones no las vamos a usar, ¿no? O sea, no queremos usar las proyecciones como una brújula ni una bola de cristal, solo queremos tener una referencia para luego nosotros crearnos nuestra propia opinión. Entonces, cuando cogemos los múltiplos históricos de Zoetis, teníamos en el año 21, Zoetis se estaba pagando a PER 43, Free Cash Flow 57, Enterprise Value EBITDA 29 veces. No se puede pagar por una empresa estas valoraciones, es una aberración. La primera regla en inversión es no sobrepagar. Cuando tú estabas pagando estos precios, tenía unas expectativas, el mercado tenía unas expectativas de que la empresa iba a crecer en torno al 11-15% en los siguientes 5 o 10 años. Ahora pasamos de un crecimiento esperado de un 12-15% a un crecimiento de un 6%, lógicamente pasa lo que pasa, que pasamos de un PER 42, ¿vale?, a 12 veces que estamos pagando ahora. Entonces el crecimiento hay que ponerlo en contexto totalmente y no pensar que esto se puede extrapolar fácilmente al futuro. No existe ningún competidor tan diversificado como Zoetis. Aproximadamente 300 líneas de producto, 8 especies y bueno, ya sabéis que la parte de animal de compañía pesa aproximadamente un 70%, tiene una parte de ganada de un 30% y la parte de contract manufacturing que pesa muy poco, 1%, y aunque ha crecido un 45% este año pasado, prácticamente, recordad lo que hablábamos anteriormente, tenía muchos contratos y hizo una inversión importante en fábricas que al caer la demanda ahora no ha podido llenar y está trabajándole para terceros precisamente para llenar esas fábricas y reducir los costes fijos. Ese es el hecho por el cual esta línea que pesa un 1% de contract manufacturing
para salud humana ha subido un 47% en el año 2025 y seguramente estará creciendo, pero no es la principal línea de negocio de Zoetis. Simplemente lo hace pues por conveniencia en este caso. Tenemos el modelo por categoría, por tipo de tratamiento, y vemos que la parte de antibióticos tiene un peso bastante interesante, en torno al 10%. Se ha ido reduciendo porque en el año 2016 pesaba un 25%, ha pasado a un 10% simplemente. Y sobre todo la parte de antibióticos tiene mucho peso en la parte de ganadería, que sabéis se está desinvirtiendo. Más que nada está desinvirtiendo en la parte de alimentación de ganadería. También en la parte de animales de compañía, y en el año 2025 ha tenido una reducción de 5,8%. Aquí es muy importante China, porque sabéis que China es uno de los principales productores de carne de cerdo, y el hecho de que haya una sobreproducción de carne de cerdo ha bajado mucho los precios. Evidentemente ha caído bastante el consumo de esta línea, también por la competencia local en la propia China. Luego veremos cómo, bueno, lo podemos ver ahora, como tengo aquí el desglose por países, la parte internacional, ¿vale?, que es esta, y podemos ver cómo en China, concretamente, por donde lo tengo por aquí, lleva prácticamente desde el año 23 decreciendo 16, 15 decrecimientos por encima del 15%, preocupante China. Y ya decíamos cómo realmente China pesa en torno a un 3%, pero es que tanto por un lado la competencia local, también la crisis económica en China ha hecho mella, evidentemente, y también el hecho de que la sobreproducción que ha tenido China de carne de cerdo pues ha fastidiado un poco la demanda de productos allí. Luego tenemos aquí la parte de Contract Manufacturing, que esta es la que comentábamos anteriormente. Vemos que en el año 25 creció un 45%, como decíamos, una inversión que se hizo en plantas de producción esperando un incremento de una demanda que iba a ir al infinitum, y luego pues se ha encontrado el frenazo del consumo, sobre todo en Estados Unidos, y ahora tienen que llenar esas fábricas como sea. Luego tenemos aquí este segmento de aditivos y alimentos medicados, que ha decrecido un menos 90% porque ha sido una desinversión. Yo no soy muy partidario de desinvertir en la parte de ganado. Creo que se contrapesan bastante bien con la parte de salud animal, y la parte de ganado es un poco cíclica y puede compensar cuando la parte de salud animal no tire tan fuerte. Por otro lado, creo que la demanda y el crecimiento de la población va a demandar mayor proteína animal. Lo que es ganado creo que es una apuesta segura y no debería abandonarla. Quizá la parte de alimentación pues pueda ser, evidentemente no tiene los márgenes que tiene salud animales de compañía. Ayuda a reducir costes fijos, y por otro lado creo que también un poco a balancear cuando salud de animales de compañía no tire tan fuerte, ¿no? Puede darle un buen balanceo a la empresa. Vamos a lo importante, ¿vale? Porque aquí tenemos antiparásitos, ¿vale? Que este sí ya es un segmento importante. Esta sí es una categoría importante. Como veis, parásitos es un 25% de las ventas. Ha ido creciendo, ¿vale? Porque esto suponía un 13% en el año 16 para actualmente pesar un 25%. Aquí prácticamente Simparica es el producto estrella de Zoetis.
aproximadamente un 25% de los ingresos. Es una dosis mensual recurrente que se le aplica para los parásitos. Es un 35% de la parte de animales de compañía, de los ingresos de animales de compañía. Otro de los grandes segmentos son la parte de vacunas, sobre todo por la parte de livestock, de ganado, que supone como un 20% de los revenues, ¿vale? La parte de dermatología es otra parte importante. La parte de dermatología, que como veis ha venido creciendo bien en los años 20-21 con crecimiento del 22, del 25%, 16% en el año 24 y ahora un 6% en el año 25. Aquí hay dos productos muy importantes, dos blockbusters que son Apoquel y Cytopoint, ¿no? Apoquel finaliza la patente en Europa en el año 26, o sea, este año, y ahí esto va a suponer la entrada de genérico porque Apoquel es un producto químico. Y Cytopoint sí que es un biológico y es un negocio ya maduro, rentable y que es bastante fuerte, pero también tiene alguna competencia, lo veremos un poco más adelante. La parte de dermatología es un 18%, un 26,5% de la parte de revenues de animales de compañía. Luego tenemos aquí la parte de diagnóstico, que es muy importante para mí, creo que es clave, porque Zoetis viene hace unos años haciendo determinadas inversiones, ha hecho algunas adquisiciones de empresas en esta línea, porque el diagnóstico es la entrada del medicamento. Aquí IDEXX, que es la competencia, la está haciendo bastante bien, porque si tú tienes tus herramientas de diagnóstico, luego puedes sugerir el uso del tratamiento de tu marca. Entonces, digamos que la tecnología de diagnóstico es como el sistema operativo del veterinario, es como el Windows, ¿eh? Te permite mucho más fácilmente, conjunto con el tratamiento, de alguna forma da entrada a tus productos en el veterinario. Y aquí IDEXX está creciendo muy fuerte porque IDEXX es con unos crecimientos y una directiva impresionante, es el líder en tecnología de diagnóstico y es donde realmente está creciendo mucho, pero claro, esto le va a dar mayor poder luego para meter sus productos, sus fármacos. Aquí vemos que a pesar de que Zoetis ha hecho algunas adquisiciones para crecer en este segmento, realmente el porcentaje, a pesar de crecer sobre todo en el año 25 a un 12,4%, el porcentaje de los revenues de este segmento sigue en torno al 4%. Y luego tenemos el segmento de dolor y sedación, que representa aproximadamente un 8-9%, y aquí hemos tenido un decrecimiento en el año 25 del 1,3%. Aquí tenemos un producto o dos productos estrella que son Librela y Solensia para perros y gatos respectivamente. Son productos dedicados o focalizados en el tema de dolor, de osteoartritis para animales de compañía. Mirad los crecimientos que tenía, de un 43 y un 41%, o sea, tenía unos crecimientos bestiales de este segmento. Aquí el portfolio de dolor crecía al 80% en el 24, impulsado por Librela en Estados Unidos. La aprobación fue a finales del 23 y sobre todo Companion escaló gracias al impulso de estos monoclonales. Sin embargo, en el 25 tuvo un frenazo bestial, un revés de realidad, porque vinieron algunos reportes de efectos adversos con Librela y Solensia, primero por la FDA y por la EMA luego en Europa, aunque
luego el regulador del Reino Unido, por ejemplo, ha publicado una evaluación y dice que si bien es cierto que hay ciertos eventos graves, las tasas de mortalidad son muy bajas, en torno a entre 1 y 10 cada 10.000 animales tratados. Entonces, digamos que el perfil o digamos el riesgo-beneficio de los fármacos sigue defendiéndose bien clínicamente, siempre que la selección del paciente sea adecuada, ¿no? Zoetis dice que la proporción es aproximadamente de un 1% de casos adversos sobre 18 millones de dosis administradas. Entonces la tasa es bastante baja. Lo que pasa es que, bueno, todos sabéis un poco cómo es. Evidentemente aquí quieren sacar jugo la competencia, que le va a intentar dar mucho foco a esto. Y bueno, pues la prensa sensacionalista pues también, ¿no? Quiere decir que, bueno, el producto funciona, quizás puedan modificarlo para minimizar esos efectos secundarios, pero la casuística es bastante baja. Aún así ha tenido bastante ruido y esto supuso un frenazo bestial. Y daros cuenta del crecimiento que esto traía, del 40% al año, ha pasado al -1, ¿no? Realmente significativo. 3 puntos sobre la estrategia de Zoetis a resaltar importante. Zoetis se está intentando focalizar en los segmentos o los negocios de mayor margen. La división de ganadería, pues evidentemente sigue siendo un motor comercial indispensable para la empresa, y yo creo que sería un error abandonarla, por lo que he comentado antes. Creo que balancea muy bien el negocio y sobre todo, por ejemplo, en Latinoamérica y en mercados emergentes sigue teniendo muchísimo peso. Daros cuenta, por ejemplo, en Brasil el 62% sigue siendo ganado. En Chile el 76%, sobre todo aquí por el salmón. En México el 59% sigue siendo ganado. Y en otros mercados en desarrollo 52% y en emergentes el 53%. Evidentemente en estos países que aún no están tan desarrollados, la relación con el animal de compañía sigue siendo una relación productiva, no afectiva, ¿no? Como en el caso a lo mejor de los países más desarrollados, donde el boom de las mascotas pues realmente supone hoy en muchas casas, en muchas familias, unos costes relativamente altos, equiparables a los de a lo mejor un hijo, ¿no? Sobre todo con estas mascotas de alto coste, que imaginaros, pues yo qué sé, mascotas que cuestan 2-3 mil euros, pues evidentemente tienes mucha mayor tendencia a llevarlo al veterinario por el alto coste también que representa, no solamente también por la parte afectiva, lógicamente, ¿no? que también pesa mucho. Animales de compañía en Estados Unidos tiene un margen bruto de un 80%, es una bestialidad, versus el 55% de margen bruto que tiene Livestock. Cada punto porcentual de revenues hacia companion de animales de compañía desde ganado equivale aproximadamente a 0,25-0,30 de expansión de margen en el gross margin, en el margen bruto. O sea, segundo punto importante también de la estrategia es la relación pricing power real versus volumen, porque el Q4 del 25 el crecimiento orgánico fue de un 4%, un 3% de ese 4% venía de precio y solamente un 1% de volumen. Esto es una señal bastante preocupante, porque cuando el precio domina sobre el volumen,
durante varios trimestres consecutivos, lo que indica es una pérdida de demanda real, no una fortaleza del pricing. Aquí tengo yo una diapositiva que la queremos ver. Mira, aquí veis en esta parte inferior el crecimiento en azul es el crecimiento por precio y en verde por volumen, ¿no? Desde el año 18. ¿Veis cómo el crecimiento por volumen dominaba? Hasta que llegamos al año 23, donde el crecimiento por precio se impone al crecimiento por volumen. Hasta el punto que en el año 25 el crecimiento por volumen es negativo, a pesar de que el crecimiento por precio pues, permite amortiguar el... A ver, realmente en el año 25, que lo tenemos un poco más arriba, si tenemos en cuenta lo que son las desinversiones, que aunque el crecimiento reportado fue de un 2%, por volumen fue menos 1. Pero sí es cierto que tenemos una desinversión en la parte de ganado que ha reducido venta. Realmente, sacando de la ecuación la parte de la desinversión, el crecimiento real hubiera sido de un 6%. ¿Vale? Pero el 4 fue en precio, menos 1 en volumen y con un impacto en la divisa de un menos 1. Aunque bueno, realmente si hablamos de crecimiento de un 6% en el año 25, luego veremos que, hombre, tampoco es para tirarse de los pelos y un poco más preocupante los trimestres que hemos visto en este 26. Pero dado que, por ejemplo, mira, como veis aquí, el año 17, 18, 19 y 20, 21, el 21 fue el año del COVID, evidentemente, donde hubo un boom por lo que todos sabemos, que creo yo que habría que sacarlo un poco de la ecuación, pero los crecimientos reportados son de entorno de dígito alto, con crecimientos orgánicos pues en torno al 10% aproximadamente, y vemos que 8-7% era volumen. Sin embargo, esto ahora se ha revertido totalmente, ¿no? La ecuación no es la misma. Entonces, cuando tú empiezas a crecer por precio en vez de por volumen, o incluso de crecer por volumen, eso quiere decir, lógicamente, que te has cargado la demanda. En el momento que tú empiezas a subir precios de forma descontrolada, te cargas la demanda. Y ese es el riesgo por el cual creo que es un fallo de la directiva subir de forma tan agresiva esos precios, creo yo, alineados con sus intereses particulares para cobrar bonus, como veremos luego, porque creo que esa subida de precios tan agresiva ha conseguido dos cosas. Primero, se han cargado la demanda, ¿vale? Que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues es que la gente, con la crisis económica que tenemos actualmente, la gente no llega, o sea, es que no puede pagar esos precios. Y en segundo lugar, lo que ha hecho con esas subidas agresivas de precio es dar cabida a la competencia. Yo no sé si habéis leído el libro este de Capital Returns, los retornos de capital, que explica esto muy bien, leerlo porque es un libro buenísimo. Cuando tú estiras mucho los márgenes, donde los beneficios son muy altos y no tienes realmente barreras de entrada muy fuerte como para evitar que poniendo pasta encima tú puedas entrar, lo que hace es llamar a la competencia. Entonces los retornos, el ciclo del capital siempre es el mismo. Cuando en un segmento, en un negocio hay unos márgenes extraordinarios, a no ser que tengas una barrera de entrada que evite que otros puedan entrar, lo que hace es llamar a la competencia. Y de esa forma todos empiezan a invertir ahí porque es una oportunidad muy buena de negocio, con lo cual hay una sobreoferta. Y esa sobreoferta termina cargándose muchos negocios que terminan muriendo por esa competitividad que lleva a bajar precios, y los más débiles, pues como en la vida, desaparecen. A diferencia de otras farmacéuticas que compran grandes competidores con múltiplos
desorbitados para adquirir cuota de mercado comprando a otros competidores. Zoetis, una cosa que sí que hace muy bien y me gusta, es que adquiere pequeñas empresas en etapas tempranas con objeto de obtener una licencia o una tecnología que luego ellos puedan absorber, integrar y desarrollar, potenciar con digamos, toda su estructura, ¿no? Y esto sí que lo hacen muy bien. No hacen grandes compras que puedan, como ya vemos en el mercado, las grandes compras a mí no me gustan nada porque rara vez sale bien, pero de alguna forma mitigan el riesgo de que salga mal la operación. Entonces son compras quirúrgicas, muy selectivas, empresas pequeñas con negocios muy concretos que le puedan aportar valor. Y en el caso de que salga mal, pues en el caso de que salga mal, pues que supongan pequeños impairment que no sacrifiquen o impacten de forma importante en la cuenta del resultado. Por último, en este punto, resaltar de la parte de la exposición de divisas importante, porque es que prácticamente el 45% de los ingresos vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también en Estados Unidos hay fabricación, es decir, los costes también están en esa divisa, pero es que también tenemos fabricación internacional, o sea, tenemos fabricación en Bélgica, Australia, Brasil, China, y todos estos costes pues son en moneda local, parte de ello. Significativo que por cada 1% de fortalecimiento del dólar con respecto al resto de divisas, caen aproximadamente entre 35 y 40 millones en los ingresos a la hora de hacer el cambio de divisa. 35 o 40 millones menos de ingresos por cada 1% de revalorización del dólar sobre el resto de divisas. Y esto es importante, ¿vale? Porque a veces, como hemos visto aquí, vemos que hay impactos de divisas significativos. Por ejemplo, en el año 22 tenemos un 4% de corrección de la divisa. El crecimiento reportado fue de un 4%, pero orgánico fue un 8%, pero la divisa se llevó 4 puntos, 400 puntos. ¿Por qué ha caído la acción tanto, no? Ha pasado la cotización de 2,47 a 80. A ver, desde el año prácticamente diciembre del 21 que hicimos máximo. En el año 22, Zoetis es considerada como una acción growth y quality, de calidad, una empresa de crecimiento y una empresa de mucha calidad, cotizando a 47 veces beneficio, 47 veces beneficio. En ese momento la Fed sube tipos, y además sube tipos agresivamente, o sea, creo que fue la subida más rápida de tipos de la historia. Esto conllevó que el mercado se deshace lógicamente de todas las compañías que tienen un alto múltiplo. En este caso, Zoetis estaba cotizando a 45 veces. Son simples matemáticas, ¿no? Porque la primera lección como inversor es no sobrepagar. El valor de una empresa es el valor de los flujos de caja futuros descontados a valor presente. Descontados quiere decir que el tipo que vamos a utilizar para descontar ese valor, ¿vale? Si suben los tipos, aumenta ese descuento, con lo cual automáticamente ese valor se reduce. Si queréis, tengo un vídeo explicando muy bien y de forma muy sencilla y gráfica todo esto de traer al valor presente los flujos futuros, ¿vale? Que podéis ver por aquí, os lo voy a dejar porque lo explica muy bien y de forma muy gráfica. Entonces, esta subida de tipos, y más en empresas de crecimiento, que todo su valor está en el futuro, porque precisamente están creciendo ahora, son
unas expectativas futuras de un retorno de la inversión, con una subida de tipos, todo ese valor se ve reducido de forma drásticamente. Los bonos gubernamentales, que se supone, entre comillas, que son los más seguros, que lo podríamos discutir, pero bonos americanos al 5%, que se supone que es la inversión libre de riesgo. Ostras, si yo tengo bonos al 5% asegurándome un 5% y tengo una acción cotizando a 45 veces es la inversa como un 2,2% de yield, de rentabilidad, más el crecimiento. Es decir, si me la tengo que jugar entre un 5% asegurado y un 2,2% más el posible crecimiento que pueda tener, pues no sé si merece la pena correr ese riesgo. A eso se suma una compresión de múltiplo porque, o un de-rating, ¿no? O lo que llamamos un de-rating porque esa subida tan agresiva de tipos, evidentemente que va a provocar posiblemente ralentización económica, posiblemente recesión, posiblemente mayores costes de financiación, impacto en el crecimiento en definitiva. Por lo tanto, el mercado ajusta ese riesgo, ¿no? Y las acciones que cotizan en múltiplos altos son las primeras en verse afectadas. Entonces el mercado empieza a ver a Zoetis, ya no lo percibe como una empresa compounder de crecimiento, sino más bien como un negocio maduro. Esto fue en el 22, pero es que en el 23 y en el 24 empiezan a pasar cosas. ¿Qué cosas pasan? Pues primero, crisis regulatoria y antimonopolio de la CE, de la Comunidad Europea. Investigan a Zoetis porque compró a un competidor con un producto similar a la Librela y parece ser que solamente lo adquirieron para cerrarlo y cargarse la competencia. Poco después, la EMA registra más de 20.000 efectos secundarios por el uso de su producto estrella, la Librela y Solensia. Esto evidentemente genera un daño reputacional bestial. Aunque Zoetis ya, como dijimos antes, traslada que solamente el 1% de los de 18 millones de dosis tuvieron efectos secundarios, ¿no? Pero claro, aquí hay un problema de confianza que todos los dueños de las mascotas evidentemente se resienten, y de ser un producto estrella que estaba creciendo al 45%, pues en el año 25 tuvo un crecimiento de -1. ¿Qué pasa además en el año 25 y 26? Pues que el crecimiento estructural pues se rompe. Aparte de que la FDA emite advertencias de los efectos adversos y la caída de ventas, pero a eso se suman los problemas porque Animales de Compañía en Estados Unidos lleva 4 trimestres consecutivos con deterioro de crecimientos. O sea, el Q1 del 26 muestra una caída en Estados Unidos de -11%. O sea, bueno, ya vale, no voy a redundar. Una caída de 11, no hace falta que le pongan menos. Si es cierto, venía el año anterior de una base alta. O sea, venía en Estados Unidos un crecimiento del 14,9. Al tener una base mayor, evidentemente, si tengo una base mayor, ese crecimiento cuesta mucho más, ¿no? Que cuando el crecimiento es menor, que al siguiente año, pues al tener una base menor, ese crecimiento es más exagerado. Pero la inflación acumulada en las tarifas alcanza un punto donde la gente tiene problemas para llevar a su mascota al veterinario por los altos costes, ¿no? Esto hace que la gente dilate la visita al veterinario y a lo mejor, en vez de hacer un tratamiento preventivo más asiduo, oye, pues lo estiro un poquito más. Como Zoetis operaba casi en un monopolio,
sobre todo en dermatología con Apoquel y Cytopoint, en la parte de dolor con Librela, y Elanco entra de forma agresiva en Estados Unidos con descuento, con guerra de precios, con descuentos por volumen, con promociones masivas a los veterinarios, y esto le empieza a hacer daño a un producto de Zoetis que había incrementado precios de forma agresiva. Hasta el año 25 no empiezan a reportar problemas de crecimiento. Sí es verdad que en la parte de ganadería hay desinversiones de una parte del negocio, porque vende la parte de MFA y ciertos productos relacionados con el tema de ganado. Y sí es cierto que esa transacción se hace efectiva el 31 de octubre del 24, es decir, todo el 24 esa parte del negocio está computando, con lo cual el 25 prácticamente 10 meses del 24, ese negocio está sumando a las ventas. A la hora de compararlo en el 25, que ya dejamos de tenerlo en octubre del 24, pues evidentemente la comparativa no es justa. Y también, pues como dijimos antes, China, que representa el 3% de las ventas aproximadamente, con el tema de la carne de porcina y demás, pues tiene un problema económico, hay una sobreoferta de carne de cerdo, y eso hace que también hubo una caída de precio importante, se reducen márgenes, y también la desaceleración económica que estaba sufriendo China por la crisis macroeconómica afectó a la parte de mascotas, porque la gente, los dueños, pues son más cautelosos y tienen más cuidado. No tan alegremente llevamos sus mascotas al veterinario, pues porque los problemas económicos hacen que la gente tenga menos disponibilidad para gastar, y más en China, que son súper conservadores en este sentido. Sí que es importante resaltar la parte de crecimiento de internacional. Internacional es el 45% de los revenues. 24, en la parte de animal de compañía en Estados Unidos creció al 14%, y el año siguiente, en el 25, al 4,3%. Esto es ya descontado la desinversión. Sin embargo, el segmento de ganado pues cayó un 14% en Estados Unidos, ¿vale? Esto es ya un 5% es debido solamente a la desinversión que hizo en MFA. Y la parte de internacional, sin embargo, pues sí que, aquí lo podemos ver, la parte internacional sí que crece a un 3%, ¿vale? En Companion, en animales de compañía, crece un 7,5%, que venía con un crecimiento del 8,6% en el 24, no está mal. Recordar que internacional supone un 45% de las ventas, y en ganado un menos 0,4%, también afectado por la desinversión. Entonces, en resumen, fuerte competencia, genéricos que entran en acción, la situación macro, vientos de cara con el tema de gasto en mascotas, Zoetis baja el guidance, previsiblemente los crecimientos futuros van a ser mucho más moderados de los que hemos visto hasta ahora, las subidas de precio tendrán que ser más moderadas, incluso yo veo que posiblemente tengan que bajar precio para competir. Esto va a hacer mella, vamos a un crecimiento posiblemente de un 6% en la parte de animales de compañía, quizás 7-8% de crecimiento. Tenemos que ver qué múltiplos tenía la empresa cuando crecía al 5 o 6%. ¿Qué múltiplos tenéis? En el 2016, pues en el 2016 vamos a ver. Sí, en el 2016, ¿vale? Vemos que aquí hay un crecimiento operativo, aunque fue reportado un 3%, el crecimiento operativo era un 5%. Oye, ¿a qué múltiplo cotizaba cuando crecía un 5%? Esto estaba cotizando como a PER 23-24.
de 47, quizás eso sea lo máximo, incluso yo estaría un poquito por debajo, en torno a 18-20, que a lo mejor el mercado está dispuesto ahora a pagar, pero es que estamos a 12, ¿vale? Es que estamos a PER 12, con lo cual, pues bueno, a tener en cuenta. Bueno, estoy un poco cansado, la verdad, me queda todavía bastante, yo creo que casi la mitad, eh, pero la voz la empiezo a tener un poco mal. Y entonces lo que vamos a hacer, oye, continúo, no sé, mañana o pasado y termino de ver un poco, nos queda pues ver todo el apartado de riesgos, ver toda la parte del equipo directivo, la parte de incentivos, la parte de ventajas competitivas y catalizadores y la parte de mercado, deuda, comparativa del sector, valoración. Queda bastante todavía, creo que se va a hacer bastante pesado, así que lo que voy a hacer es que lo voy a meter en otro vídeo, ¿vale? ¿De acuerdo? Lo continuamos. Así que, oye, disculpar, creo que también así vosotros tenéis un poco de descanso. Nos vemos en la siguiente edición y terminamos Zoetis de analizarla, que creo que muchas cosas interesantes por contar. Espero que os haya gustado, darle like si os ha gustado, y si no, pues darle al pulgar hacia abajo, hacer un comentario, criticarme, insultarme, lo que os parezca, ¿vale? Venga, nos vemos, autodidactas. Chao.